Bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a grabar este video una vez más. Quiero hablar siempre de la guerra espiritual, pues aquí estás con los guerreros de oración e intercesión. Nosotros vamos a dedicar nuestro tiempo a orar por los pastores de la ciudad y a orar por la iglesia y por las almas perdidas de esta ciudad. Pero quiero hablarte a ti, iglesia, de la guerra espiritual que se está llevando a cabo y tal vez tú no te das cuenta. Y déjame decirte, todos tenemos una lucha espiritual que estamos peleando. Se nos ha advertido, se nos ha dicho en la palabra y por falta de conocimiento muchas veces perdemos la batalla. No la entendemos. Estamos en Las Vegas, una de las ciudades que tiene grandes potestades, demonios, espíritus inmundos que quieren mantener en tinieblas esta ciudad. Y déjame decirte, nosotros somos la luz y la sal en medio de esta tiniebla y le estorbamos al enemigo. Una cosa que al enemigo no le agrada es cuando una iglesia se establece en su territorio, porque empezamos a invadir su territorio y a quitarle terreno al enemigo y a ganar las almas para Cristo y llevar el mensaje de Cristo. Y eso hace que el enemigo traiga un contraataque contra la iglesia, pero no lo trae en una forma cara a cara, frente a frente. Él es bien astuto. Muchas veces en contiendas, pleitos, celos, en maldichos, malas palabras, malos entendidos dentro de la iglesia. El enemigo entendió algo que Jesucristo dijo. Una casa dividida se viene abajo. Y el enemigo no tiene que pelear contra nosotros mucho. Él nos deja que nosotros nos peleemos. Y cuando nos peleamos, Dios no puede bendecir como Él quisiera bendecir. ¿Por qué? Porque somos una casa dividida. Muchas veces los pleitos dentro de la iglesia es lo que hace que la iglesia se divida. Muchas no saben respetar la autoridad que el pastor tiene dentro de la iglesia. Se dividen por X razones, porque se molestan por algo que le dijeron, un puesto que le quitaron, un malentendido. En veces el pleito entre dos familias, dos hermanos que no se pueden entender y que se ofenden fácilmente. En lugar de perdonarse, en lugar de humillarse, cada quien levanta su orgullo y muchas veces deciden irse de la iglesia. Porque el pastor tal vez no tomó decisión ni supo cómo manejar la situación. Y eso el enemigo es lo que él usa para que una iglesia se venga abajo. El enemigo es bien astuto, el enemigo es sucio, el enemigo es oculto. No le gusta dar la cara, pero le gusta ver la guerra civil que la iglesia está llevando. La guerra civil es entre hermanos, unos contra otros, y nosotros no peleamos contra unos con otros. Nosotros pertenecemos a un reino, tenemos una sola sangre, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una iglesia está dividida, hermanos, esa es una guerra civil que estamos peleando. Pero no debería haber división, debería haber reconocimiento quién es la autoridad, así de sencillo en la iglesia. Tal vez no te guste, tal vez no te agrade, tal vez no estás de acuerdo con todas las decisiones, pero Dios respeta las autoridades y lo que tú debes de hacer es orar por ellas. Muchas veces el pastor está peleando la batalla espiritual. Muchas veces el pastor está cansado, ese pastor está luchando, está guerreando, está orando por los hermanos, por los problemas, por los milagros, por las finanzas, está orando por la ciudad, está orando por los pastores, está orando de muchas maneras y él es un ser humano que se cansa. Mi pregunta es cuántas personas le están levantando la mano a ese pastor. Mi pregunta es cuántos están apoyando a ese pastor espiritualmente o lo están criticando. Porque las personas creen que el pastor es un superhombre. No, es un hombre como tú y yo. Un hombre que fácilmente puede ser derribado por el enemigo si no se cuida. Y si no lo cuidan. Una cosa que yo te debo decir es que en la lucha espiritual que nosotros estamos teniendo, la iglesia cuando se mantiene unida hace maravillas. Porque donde están 2 o 3 unidos en su nombre, ahí está el Señor y el Señor trae bendición. Si 2 o 3 se unen, lo que pidan, Dios se lo dará. Eso es escritura. Pero el enemigo no tiene que pelear mucho con nosotros. Él nos pone a pelear unos con otros. Muchas veces por los malos entendidos, por las palabras, por lo que se dijo, por lo que pensamos. Porque no todos pensamos de la misma manera. Y no todos hablamos de la misma manera. Nos ofendemos, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de ideas en la mente que el enemigo susurra
y empezamos a culparnos unos con otros. En lugar de humillarnos, en lugar de buscar el rostro del Señor y que si Dios traiga la solución al problema. Muchas veces queremos que el pastor sepa todo y haga todo, y el pastor se cansa. Muchas veces el pastor está haciendo de todo y la gente lo que está viendo es a ver lo que hace el pastor. La cosa es quién le está levantando las manos a ese siervo, a su familia, a su esposa. ¿Cómo está el pastor? Él es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Y esto no va a cambiar a que a las personas no le guste. Muchas veces el pastor cae no porque el enemigo lo derriba, sino porque la iglesia no lo cuida. No lo cuida en oración, no lo cuida en ver de que él esté bien, de que no se canse. Muchas veces la gente quiere que el pastor haga todo. Ore, ayune, busque, visite, haga los eventos, esté primero en la iglesia, abra la iglesia, barra la iglesia, haga de todo. Y la mayoría de pastores hacen eso. Pero no es el diseño de Dios. Si Dios te mandó a una iglesia es para que tú seas parte de esa iglesia y no pelees entre la iglesia, sino que reconozca que nosotros tenemos un enemigo afuera que está cansado, un enemigo que está vencido, un enemigo que está enojado porque hemos llegado a su territorio. El enemigo en la guerra espiritual, Cristo lo venció en la cruz. Él no tiene poder, es un enemigo derrotado. Pero el pecado le da un derecho legal para tomar ciertas áreas de la ciudad. Es por eso que hay áreas de la ciudad que están bajo pecado y se mira fuerte la actividad. Hay prostitución, drogas, homeless, hay un montón de cosas que se mira hasta sucia el área. Y esos demonios han agarrado autoridad a través del pecado que la gente comete en esas vecindades. En vez de ser más fuerte en unos que en otros. Pero la iglesia debe de llegar para despojar al enemigo, salvar las almas y poderlas entrar al reino de los cielos y establecer el reino de los cielos. Pero la iglesia muchas veces no entiende la guerra espiritual, la batalla que está llevando. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he corrido el camino de la fe. Y Pablo nos recomienda de pelear la buena batalla. Así que yo te invito a que entiendas la guerra espiritual. Si tú estás teniendo problemas en la iglesia, si estás teniendo problemas con otros hermanos en la iglesia, por lo que dicen, por lo que hablan, por lo que piensan, yo no sé cuál fue tu situación. Déjame decirte una cosa. Es parte del proceso donde Dios está viendo cómo está tu corazón. Y Dios permite que el enemigo muchas veces haga esto para ver el corazón de las personas cómo está. Pero en lugar de humillarnos, muchas veces empezamos a defendernos, a atacarnos unos con otros. Y hay veces que nos vamos de la iglesia. ¿Y qué hacemos? Dejamos al pastor solo, sin pensar que verdaderamente el enemigo nos está destruyendo, que el enemigo nos está ganando la guerra. Debemos aprender qué es la batalla espiritual. ¿Por quién estás luchando tú? ¿O por qué reino estás luchando tú? Espero que estés luchando por el reino del Señor Jesucristo y no por tu reino. Déjame decirte algo, el pastor es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y eso no va a cambiar. Dios lo puso a él y no te puso a ti. Pero una cosa te voy a decir, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú oras por tu pastor, ayunas por tu pastor, estás ahí atendiendo a tu pastor, cuidando de tu pastor, que no se canse, lo vas a cosechar en el futuro, porque el día de mañana tú puedes ser el próximo pastor. El día de mañana puedes ser el próximo líder en un ministerio grande. Y si tú aquí, en lugar de levantarle las manos, se las estás bajando, déjame decirte, hasta eso vas a cosechar. Y una cosa es estar en el liderazgo arriba y otra cosa estar abajo viendo desde abajo. Muchas veces tenemos opiniones que es lo que debería hacer un pastor. Y decimos de esta manera: si yo fuera el pastor lo hiciera. Espérate que tú llegues, vas a ver que la cosa no es como nosotros hablamos. Y en la experiencia, en el caminar, el enemigo tiene muchos ataques. Y los pastores ya es suficiente con que el enemigo lo estén atacando. Imagínate que su propio pueblo lo ataque. Y eso le pasó a Moisés. Y Moisés se cansó. Y Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle a la roca como Dios había mandado. En ese cansancio Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Muchas bendiciones se pierden por el cansancio que nos ponemos unos con otros en lugar de pelear contra el enemigo.
Tú tienes que entender qué es la guerra espiritual, qué es verdaderamente luchar contra el enemigo. No se trata solo de reprender demonios, porque muchas personas reprenden demonios pero no tienen autoridad. ¿Sabes la persona que tiene mayor autoridad sobre otras personas? Sobre demonios, espíritus inmundos. Es el que sirve con la toalla. Jesús agarró la toalla, lavó los pies de sus discípulos y les dijo, si yo soy el Señor y hago esto, háganlo ustedes por sus hermanos. Y dijo, si yo el Señor los he servido, sirvan ustedes. Porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Y Jesús tenía la mayor autoridad. Es porque Él mantenía su corazón humilde. Lo ofendían, Él perdonaba inmediatamente. Le decían algo, Él perdonaba. Dejaba que Dios se encargara de eso. ¿Qué hacemos nosotros? Defendernos. Pelear unos con otros. Es que no me voy a dejar. Es que es injusto. Puede ser injusto, pero lo mismo le pasó a Jesús. Y Él es nuestro ejemplo. Y Él ganó la batalla espiritual por nosotros. Así es que yo te insto y te animo a que pelees una buena batalla en tu iglesia. Ayuda a tu pastor. Acércatele. Dile qué necesita, qué tiene, qué está pasando, por qué puedo orar. No para criticarlo ni andarlo divulgando, sino para levantarle sus manos. Porque para eso Dios te puso en esa iglesia. Para que ayudes al pastor, a la autoridad que Dios ha puesto. Que se levanta otro por otro lado diciendo, no, el pastor acá, no le hagas caso. Dios no lo puso a él. Dios no va a mandar gente a querer dividir la iglesia. Eso es satánico, eso es del diablo, eso es mentira. Oh, si mi pastor está equivocado, ora por él, deja que Dios le hable. Yo no estoy diciendo que el pastor es perfecto. Si el mismo Saúl falló, pero David no podía tocar a Saúl. Dios me libre de tocar a su ungido. Y eso que ya estaba gravemente pecó contra Dios. El Espíritu de Dios se había parado, pero David entendía algo. Entendía que en él había una autoridad que Dios había puesto, una unción. Pero se le tiene que dar tiempo a un siervo para que Dios hable con él. Pero si nadie está orando por él para que Dios quite las cegueras espirituales, ¿cómo es posible que va a ganar? Hay veces que son más mal entendidos que estar mal. El pastor lleva una carga en la iglesia que tú no conoces hasta que seas pastor. Es fácil hablar desde abajo y no estar arriba. Pero un día te puede tocar a ti y el enemigo te va a querer hacer lo mismo. Nuestra batalla en Las Vegas es dura. Hay muchas iglesias, pero no pasamos de 30, de 50. Gloria a Dios por las iglesias que han crecido. Bendito sea Dios porque también tiene iglesias grandes. Pero la mayoría, pues, muchas veces estamos peleando una batalla sin guerreros, solos. Quiero darte un ejemplo. David mataba gigantes. David comenzó con Goliat y David mataba gigantes. Y una vez fue a la guerra, y tú lo puedes leer, él fue a la guerra. Y dice la Biblia que un gigante sin más lo mata. Dios no mandó ángel, Dios no le dio la fuerza, casi mata a David. Y uno de sus siervos que mataba gigante a la par de él, mató al gigante. Y le dijo, no salga mi señor más a la guerra. ¿Qué estaban diciendo? Estaban cuidando del siervo de Dios. No salga mi señor más a la guerra, no sea que la lámpara de Israel se apague. Ese siervo reconoció que David era importante, que su tiempo de matar gigante ya había pasado, que ahora le tocaba reinar y no andar guerreando. Muchos pastores están guerreando, están luchando, están peleando, están haciendo de todo y llevan años cuando deberían estar ministrando a la iglesia, cuidando de la iglesia y sus guerreros peleando por ellos. Es hora de decirle a los pastores, pastor, déjeme los gigantes y usted ministre en la iglesia, usted descanse, no salga a guerrear, no pelee, deje, usted ore por nosotros y nosotros mataremos gigantes. Ese es un ejemplo que la Biblia te da, hermanos. Otro ejemplo que te puedo dar de reconocer la autoridad es que David decía, Dios me guarde de tocar a su ungido, aunque estaba mal el ungido, que era Saúl.
A su tiempo Dios quitó al hombre que estaba mal y puso a David a reinar, pero fue Dios quien lo quitó. No fue una meeting, no fueron unos miembros, no fue la mitad de la iglesia, no fue una votación. Fue Dios. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Hermano, tenemos una guerra. No es fácil, pero te invito a que aprendas de ella. Dios te bendiga. Samuel Inés, Dios te bendiga.